La Biblia nos cuenta a nosotros el plan divino de redención, pero no es lo único que hace. La Biblia nos habla a nosotros también de otras muchas cosas muy necesarias para nuestra salvación. Es como cuando usted obtiene un nuevo trabajo. Necesita que se le explique los detalles de ese trabajo para que usted esté pendiente, para que usted sepa lo que hay que hacer en determinado momento. Así que, aunque la Biblia es una palabra de Dios bajo inspiración que habla de la salvación, también nos habla de los sufrimientos que los cristianos y las cristianas habremos de llevar, de los contratiempos que vamos a enfrentar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si el libro de Job, por ejemplo, no hubiese sido escrito? Le diríamos a las personas, dicho de otra manera, le diríamos a las personas que cada vez que una persona tiene problemas o enfermedades es por causa del pecado. Es que algo mal estás haciendo, por eso Dios te está castigando. En el libro de Job entendemos que no siempre es así. Job era una persona que no tenía la razón por qué estaba pasando lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, era puesto a prueba. Y así, hermanos, aprendemos muchas otras cosas. En este capítulo 7 de Apocalipsis, estamos nosotros en el interludio o la pausa que hace la Biblia antes de revelarse el séptimo sello. De hecho, el capítulo 8 comienza con un silencio, cuando el capítulo 7 muestra que había algarabía, gozo en una alabanza a nuestro Dios. Después, antes de abrir el séptimo sello, todo mundo guarda silencio por media hora, dice la Escritura. Vaya usted a saber lo que media hora significa en lenguaje simbólico, porque en lenguaje físico sabemos que son 30 minutos. Pero todo esto hace referencia a ¿qué? Todas estas cuestiones, hermanos, nos hablan a nosotros de lo interesante de esta revelación que Dios le mostró a Juan. En el capítulo 6, versículo 17, que estudiamos la semana pasada, terminamos la lectura con una pregunta. Después de haber destapado el quinto sello y el sexto sello, donde se le dice al apóstol Juan lo que iba a ocurrir, el versículo 17 del capítulo 6 nos dejó con una pregunta. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta, hermanos, se contesta en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde en esta lección. Pero si usted no ha estado con nosotros, y también para ustedes, hermanos, que estarán escuchando este audio, si no ha escuchado los otros 6 sermones, permítame decirle, en un estudio muy particular de su servidor, lo que yo puedo transcribir, lo que yo puedo entender y compartir con ustedes sobre lo que es el Apocalipsis hasta donde estamos ahorita. En el capítulo 1 de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos no los estudiamos aquí, porque anteriormente ya hemos hablado, pero los primeros 3 capítulos, el capítulo 1 es la presentación de Jesús y el propósito por qué se escribe este libro. Si usted quiere hacer un apéndice o un índice o una recapitulación hasta el capítulo 8, yo le ayudo un poquito. Y aquí lo voy a presentar. En el capítulo 1 se presenta a Jesús y se describe de una manera, hermanos, muy visible. Claro, es un lenguaje simbólico. Jesús tiene en su boca una espada aguda que sale y anda entre los 7 candeleros. De esto habla el capítulo 1 de Apocalipsis.
Y también se nos dice a nosotros el propósito por el cual se dan las visiones de este libro. Cosas que tienen que pasar pronto. El capítulo 2 y 3 son 7 diferentes cartas que se escriben a 7 diferentes iglesias en la localidad de Asia Menor. Y hablamos de Laodicea, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, etcétera, etcétera. Esas 7 iglesias. Capítulos 2 y 3, usted encuentra una carta para cada iglesia donde Dios señala las virtudes y los defectos de cada congregación. ¿Para qué y con qué propósito? Para que sepan y entiendan, reconozcan su problema y lo corrijan. Dios no lo va a corregir por ellos. Dios simplemente le señaló, este es tu problema. Te aconsejo, dice Dios, le dice a una de las iglesias, que compres de mí colirio y unjas tus ojos con colirio para que veas cómo estás. Tú crees que es un rico, pero eres un pobre, desventurado, desnudo. Compra de mí colirio para que mires bien, porque no estás viendo bien. Dios da el consejo, pero Dios no obligó a que ellos lo hicieran. Dios nunca obliga al pecador. El capítulo 4, ahí comenzamos la serie de lecciones nosotros. Y en el capítulo 4 es la invitación de Dios a Juan. Ven acá, Juan, sube. Recuerda que en la primera visión lo invitó al cielo y miró la puerta abierta y le dijo, ven acá, sube. Y Juan, hermano, recibió revelaciones de parte de Dios para mostrarle las cosas que iban a ocurrir. En el capítulo siguiente, capítulo 5, Juan vio a Dios en su trono y Dios el Padre está sentado en medio y tiene un libro sellado con 7 sellos en la mano derecha. De hecho, están llorando porque no hay nadie que se encuentre digno para abrir el librito. Pero aparece alguien. El siguiente capítulo, yo en mi serie tuve una segunda parte del capítulo 5 donde se nos habla del diseño celestial. Dios en el centro, después los 4 ancianos, estaba el Cordero también, y después los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y después la gran muchedumbre, etcétera. Juan mira cómo está el Señor allá entronado, y de eso hablamos en la segunda parte del capítulo 5. El capítulo 6 se destapan los primeros 4 sellos y vemos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y digo del Apocalipsis porque también Ezequiel habla de 4 jinetes, pero es otra profecía que Dios tuvo para el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, muy similar a lo que ocurre aquí en Apocalipsis. Y de estos 4 jinetes se nos habla a nosotros de la guerra, del hambre, de la muerte, de la peste, todo esto, hermanos, que iba a venir. Después, la semana pasada, vimos en el siguiente capítulo 6, vimos una segunda parte, el 5º y el 6º sello se abrieron. Y es donde vemos nosotros, hermanos, que están por venir algunos juicios muy fuertes. En el 5º sello vimos alguna tranquilidad. Después el 6º, vemos, hermanos, que el cielo se derrumba, las estrellas se caen, la luna se pone roja, simbolizando todos los problemas que traería después de haber pasado estos 4 jinetes, de haber traído la guerra, el hambre, la pestilencia, de haber causado todo este caos. Y ahora entramos al interludio, a la pausa, antes de abrir el capítulo, el 7º sello, Pero aquí en esta pausa hay 2 visiones muy interesantes que vamos a ver, y es lo que vamos a estudiar, hermanos, en este capítulo 7. La pregunta del capítulo 6, verso 17 es, el día de la ira del Cordero ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta es la pregunta que vamos a contestar en el capítulo 7, y se hace a través de 2 visiones durante este interludio o pausa que se hace. La otra pausa que se hace en Apocalipsis se encuentra más adelante, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, por ahora no vamos a ir, es solamente una cita que les estoy dando. En estas 2 visiones, que representan la pausa que está haciendo Dios y que le dice a Juan, las 2 visiones tienen un solo propósito: asegurar a los hijos de Dios
Número uno, que Dios sigue en control y que ellos serán protegidos. El haber visto, Juan, ese cielo desboronarse, esa luna cubrirse, hermanos, de sangre, esos terremotos y la gente diciendo a las piedras, caed sobre nosotros, representa angustia. ¿Sí? Los moradores de la tierra sufrirán mucha angustia, mientras que los santos tendrán seguridad. ¿Recuerda usted la historia del pueblo de Dios en Egipto? Cuando iban a salir de Egipto y Dios mandó el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos. Una vez que Dios les dijo que pusieran en las puertas y en el dintel de la puerta de su casa, los pintaran con sangre, ¿no cree que les dio seguridad a los judíos que estaban adentro? Si Dios dijo que pusiéramos la sangre en las postes de la puerta para que el ángel no entre y mate el primogénito, así va a ser. Y esa noche, cuando pasó el ángel matando a cada primogénito en Egipto, no entró a ninguna casa de los israelitas. Pregúntese por qué. Porque obedecieron a la voz de Dios y la sangre de ese cordero hizo que el ángel no entrara y matara al primogénito. Les dio seguridad. Ahora aquí en el sexto sello también se le está diciendo, van a venir juicios muy fuertes, pero quiero que entiendan que ustedes, mis escogidos, estarán a salvo. Y de alguna manera, hermanos, se nos está diciendo a nosotros lo mismo. Aquí en esta tierra vamos a sufrir, pero en medio del sufrimiento tengan paz. Porque Dios nunca deja de proteger a su pueblo. Eso para mí es paz. Es sentir una armonía y seguir confiando en mi Dios. Que pase lo que pase, como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, en todo sea su nombre alabado. Y si por su causa tenemos que sufrir, en todo sea su nombre alabado, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, hablemos nosotros con esa confianza que nos da la palabra del Señor. Todos estos juicios venideros estaban contrastando, hermanos, con el pánico. Los hijos de Dios tendrían seguridad. Los moradores de la tierra tendrían un pánico terrible por no estar protegidos, hermanos, por la sangre del Cordero. Así que la primera visión comprende el capítulo 7 de Apocalipsis, de los versículos 1 al 8. Le voy a invitar que los leamos para que vayamos empapando nuestra mente de lo que significa lo que vamos a leer. Y lo que vamos a leer, hermanos, sirve, hermanos, de una manera de preparación muy hermosa para los que estaban allá recibiendo directamente esta información y para nosotros. Escuchemos, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Después de esto, dice la Escritura, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos vientos en el Apocalipsis representan las fuerzas, la ira de Dios. Y cuando estos vientos soplan, la ira de Dios se manifiesta. Y dice la Escritura que Juan vio a 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Sí, el hombre, no es que el hombre se le ocurrió decir, existe el norte, el sur, el este y el oeste. Dios anteriormente, aunque no llamó norte ni sur, en ese momento, habla de 4 ángulos, de 4 puntos que sostienen la tierra, que son los cuadrantes mundialmente conocidos, ¿verdad? Donde salen las coordenadas. Bueno, figuradamente había 4 ángeles en cada punto, deteniendo, porque la voz de Dios dice que Juan vio a estos 4 ángeles que estaban en pie,
que detenían los vientos. Esos vientos son la ira de Dios. Y para que no soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel, este es un quinto ángel, que subía de donde sale el sol. Es del oriente, de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Ya hemos hablado lo que los sellos significan. En aquel entonces, los objetos de valor que eran enviados en los correos llevaban un sello. Y usualmente ese sello tenía el nombre del propietario. Vamos a decir, si el hermano Jairo enviaba algo a otra persona y era de valor, se ponía el sello y en ese sello iba el nombre de Jairo. Porque eso significaba que le pertenecía a él. Bueno, aquí el versículo 2 nos dice que este ángel tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué les dijo a esos ángeles? Escuche el verso 3. Les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Deténganse, no soplen todavía, no dejen desatar la ira de Dios. Todavía hay trabajo que hacer. Debo de ir y poner el sello sobre aquellos que están entregados a nuestro Dios. ¿Qué trabajo tan más importante tenía este ángel, este quinto ángel que nació o que vino del este? Sigue diciendo el versículo, hermanos, 6. Y oí el número 4, y oí el número de los sellados. Juan no vio el número, pero lo escuchó. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y después enumera casi todas, porque no están todas las tribus aquí. La tribu de Dan no está, la tribu de José no está, pero está reemplazada por Efraín. Sin embargo, dice de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados. Y eso que los levitas no habían alcanzado territorio. Sin embargo, aquí también aparecen. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Esta es la primera de las dos visiones en esta pausa antes de abrir el séptimo sello. Es lo que Juan vio. 4 ángeles y un quinto ángel diciéndoles: deténganse, espérense. Todavía hay trabajo que hacer. El trabajo que hay que hacer, hay que ir a sellar a los que a Dios le pertenecen. Y se nos dice que el número de ellos era 144,000. Obviamente todos podemos imaginar, si está hablando de 12 tribus y habla de 12,000, el 12 por 12 es un múltiplo que nos va a dar 144. Y después 144 es multiplicado por 1,000 para que dé 144,000. Todo esto son simbolismos. El 12 para el judío representa la religión organizada. Esto es la religión verdadera, porque hay religión no organizada, religión del hombre. Pero el 12 para el judío representaba la religión verdadera, la organizada por Dios. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando nosotros de un número, el famoso número 144,000. ¿Verdad? Mucha gente habla de los 144,000. ¿Quiénes son? La Biblia va a dar respuesta a quiénes son estos. Ya de entrada nos está diciendo quiénes son. Son los sellados, los que le pertenecen a Dios. ¿Sí? Juan no los vio. Juan oyó el número. Eso es lo que se dice. Muy bien. Ahora vemos a los santos en la tierra. Esta visión los vemos aquí en la tierra. Todavía los santos están en la tierra. Van a ser sellados apenas. Va a venir la destrucción. Vienen juicios contra los moradores de la tierra. Y hay muchos cristianos aquí en la tierra todavía. Por eso hay que sellarlos, hay que distinguirlos. Lo mismo que pasó en Egipto.
Vamos a decirle al pueblo de Dios que ponga sangre en las postes y en los dintel de la puerta para que el ángel de Jehová de la muerte no entre. Es lo mismo que está haciendo este ángel de otra manera. Antes de que ejercites los juicios que Dios iba a enviar sobre Roma, espera tantito. Déjame sellar a los escogidos para que ellos no sufran daños. Eso significa que están ¿dónde? En la tierra. Pero la siguiente visión, la segunda visión, que comprende del versículo 9 al 17, vamos a pausar, no la vamos a leer ahorita, se va a leer más tarde. Se observa a esos mismos santos ya no aquí en la tierra. De repente los vamos a ver vestidos con vestiduras blancas y tienen palmas en las manos y están frente al Cordero y frente a Dios. ¿Dónde están entonces? En el cielo. Pero prácticamente es el mismo número que estaba abajo y ahora están en el cielo. Hay dos líneas de explicación, hermanos, para eso. Pero para contestar con simpleza la pregunta de quiénes podrá sostenerse pie, la respuesta es muy clara. Son aquellos que tengan el sello de Dios. Ellos son los que estarán en su presencia. ¿No dice la Escritura que cuando nosotros vinimos al Señor fuimos sellados con el Espíritu de Dios? Aquella carta, el libro de Apocalipsis, fue escrita para a un grupo específico en el primer siglo. Pero no significa que únicamente ellos serían atribulados. Muchos cristianos a través del tiempo hemos sido atribulados. A lo mejor no tan fuerte como lo fueron ellos, pero lo hemos sido. La promesa es la misma. Por lo tanto, hermanos, los juicios traídos sobre la tierra, de acuerdo al sexto sello, se los voy a recordar, si va conmigo a capítulo 6, dele vuelta a la hoja. ¿Cuáles eran los juicios que iban a venir? Pues dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 15. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, dice, se removió de su lugar. Verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Eso es lo que el sexto sello destapó. Ese es el juicio que se iba a emitir de parte de Dios. Y esos fuertes, esos poderosos, esos reyes, los que controlaban a Roma, ahora están temblando y buscan cualquier hendidura en cualquier parte para esconderse. Se les acabó el valor de repente. No ponga tanta atención al sol, las estrellas de la luna, que son solamente simbolismos que te están diciendo. ¿Puedes imaginar un cuadro tan caótico como esto? Es lo que Roma de repente vio. Su república, su poder se viene abajo. ¿Acaso no estamos viendo en este país más o menos algo similar? ¿Quién iba a decir que un país que fue ejemplo en moralidad, en las leyes que tenía, hoy en día prácticamente, hermanos, es un hazmerreír en cuanto a las leyes que pasan? Estamos viendo que esto se desmorona. Eso fue lo que vio Roma. Exactamente lo mismo. La historia se vuelve a repetir porque el hombre no aprende de los errores pasados. Lo que esta gran nación un día fue lo que antes fue Roma. Y los mismos pasos de violencia y desobediencia que Roma tomó. Exactamente como si fuera una copia calcada.
lo sigue haciendo Estados Unidos. ¿Sí? Los problemas mayores de Roma tuvieron que ver con la sexualidad, con la falta de moralidad. Todos los emperadores, desde Calígula, Nerón, Domiciano, Trajano, y de ahí se siguen, bisexuales, homosexuales. Y todos los senadores que había para los romanos eran exactamente lo mismo. Corruptos. Sus diversiones, ¿cuáles eran? Ir al Coliseo de Roma, llevar fieras salvajes como leones, tigres, y ponerlos a luchar contra personas, a ver quién ganaba. Ahí el ganador obviamente eran las bestias, que el hombre los enfrentaba solos. Así que las bestias terminaban devorándose enfrente de aquellos coliseos, así como aquí se abarrotan para ir a ver un juego de fútbol, que van 70, 80 mil personas. Imagínense ese coliseo romano y la gente queriendo ver sangre, cómo la bestia despedazaba a uno y a otro, comiéndoselo. Esos eran sus juegos de ellos, entre otros más. Los gladiadores. Ahí el perdedor no se iba a su casa, el perdedor iba a la tumba, porque eran muertos. Esos eran los juegos de diversión de los romanos, ¿verdad? La vida no valía realmente. Y hoy en día, hermanos, cada vez vamos más y más y más en ese rumbo. Así que esto es lo que significa, hermanos, cuando se abrió el sexto sello, hermanos. Y eso es lo que iba a pasar. Los juicios traídos sobre la tierra de acuerdo al sexto sello serían ejecutados. La pregunta obvia era: ¿qué va a pasar con los escogidos cuando venga todo esto? Pues el capítulo 7 vamos a leer de la misma manera que Dios lo había hecho en Ezequiel capítulo 9, escogiendo, hermanos, a su pueblo y señalándolos. La pregunta, hermanos, de los 144,000. Esta pregunta se contesta, como dije, a través de dos visiones. Y en estas visiones se le da seguridad sobre todos los juicios venideros al pueblo de Dios, ¿verdad? La primera visión, esto fue lo que leímos. Esto se está repitiendo, permítame. Ahora, ¿quiénes son? Sí. Existen, yo les decía, hermanos, que existen varias explicaciones, pero dos son las más cercanas. ¿Por qué se dice que hay 144,000 y luego por qué se dice que hay una gran muchedumbre? Las dos explicaciones se las digo rápidamente. La primera, los expositores que creen que la primera identifica a los 144,000, dicen, esos son los cristianos que pertenecían al judaísmo, es decir, los hijos de Dios que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Muchos creen esto, ¿verdad? Que eso es lo que significa lo que acabamos de leer en Apocalipsis 7, 1 al 8. Y la gran muchedumbre, dice, son los cristianos de los gentiles. Bueno, yo veo, déjeme leer la otra. La segunda explica que son el mismo grupo. Son el mismo grupo, los 144,000 y la gran muchedumbre. Pero uno está en la tierra sometido a juicios, que es lo que vimos, acabamos de leer, y los otros ya han salido de la gran tribulación. De hecho, en el capítulo 7 vamos a leer que uno de los ancianos le dice a Juan, ¿sabes quién son estos? Y Juan dice, pues tú lo sabes. Y el anciano dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, por eso están acá. Estaban allá, pero han salido, sobrevivieron, fueron fieles a pesar de las tribulaciones y ahora están acá. ¿Y sabes cómo los ves? Con vestiduras blancas. Es el mismo grupo, solo que ahora están en el cielo. Obviamente murieron, han muerto. Pero la muerte para el cristiano no significa una derrota. ¿Qué les acabo de decir de este hermano que en esa semana perdió la vida? Acababa de dar una conferencia, predicó.
Se sube al carro y sale, y al salir del estacionamiento viene un carro y lo invistió y ahí murió. 36 años de edad. Pero vamos a llorar sin esperanza. Bueno, vamos a llorar porque fue trágico, porque obviamente la esposa le va a extrañar. La iglesia seguramente, él vino con mucha esperanza de dar su clase, regresar. Es como cuando yo o Becky salimos a predicar, pues vamos pensando que vamos a regresar, pero solo Dios sabe. Usted esta mañana salió y vino aquí. No sé si Dios sabe si regresaremos o no. La hermana Ana María hace un año más o menos salió y en el camino la accidentaron. Gracias a Dios no le pasó a ella nada. Pero todos estamos expuestos, hermanos. Una vez que sale uno, o aunque no salga, en la misma casa, podemos ahí Dios mandarnos llamar. Aquellos que tenemos problemitas con la bombita aquí del corazón, a cualquier hora puede dejar de trabajar y se acabó. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que la muerte para el cristiano no debe ser vista como una derrota. Si mueres en el Señor, ¿qué dice la Escritura? Bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en el Señor. ¿Sí? Eso es la Escritura. La muerte para el cristiano es ganancia. Entonces, esta es la segunda interpretación. Estos han salido de la gran tribulación y ahora están acá. Yo, su servidor, favorece la segunda explicación. Por diferentes causas, hermanos, que si me pongo a explicarlas todas, pues se nos va a ir el tiempo, ¿verdad? Realmente, cuando se habla de un libro tan simbólico como el de Apocalipsis, o Ezequiel o Daniel, uno no puede ser dogmático y decir, bueno, es como yo digo. En el estudio personal que yo estoy teniendo del Apocalipsis, yo me voy con la segunda explicación, que es el mismo grupo. Porque veo muchas diferencias, y el primero, porque cita a las 12 tribus de Israel, vamos a pensar que es el Israel de los judíos. ¿Por qué ellos tendrían que estar sufriendo las tribulaciones y los gentiles no? ¿Por qué los gentiles están siendo allá solamente consolados y los judíos no? Dios no hace excepción de personas. Entonces empieza a haber conflictos de interpretación cuando se toma esa postura. Aparte, por aquí está el versículo, Gálatas 6:16, nos dice algo que en ocasiones no es tomado en consideración cuando hablamos de este tipo de situaciones. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice en el capítulo 6 y en el versículo 16, dice las siguientes palabras. Gálatas 6:16. Bueno, el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ese Israel de Dios no son los judíos. El Israel de Dios, yo soy parte de ese Israel. Usted es parte de ese Israel. ¿Sabe, hermanos, que la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe? En mi sangre no corre sangre judía. Yo no soy miembro del pueblo de Dios, del reino de Israel por sangre. Yo soy por fe. Soy hijo de Abraham. Y usted también lo es si cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es hijo de Abraham. El Israel de Dios no es el Israel del Antiguo Testamento, es el Israel de hoy, que está compuesto de judíos y gentiles. En Efesios capítulo 2, ya que estamos en Gálatas, en Efesios capítulo 2 nos dice la palabra del Señor. Si usted lee conmigo, por favor, capítulo 2, versículos 11 en adelante, Efesios 2, 11. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, escuche esto, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué cosa? Hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Este es el Israel de Dios. Hoy en día somos un solo pueblo para el Señor.
Así que somos hijos de Abraham por medio de la fe y pertenecemos a ese Israel espiritual de Dios, la iglesia. Entonces, ¿por qué los dos grupos? La explicación para mí, hermanos, está aquí. El primer grupo, los 144,000, representa lo que se llama la iglesia militante. ¿Cuál es la iglesia militante? Pues la que está aquí en la tierra todavía, la que sigue militando. Ahorita nosotros somos esa iglesia, la iglesia militante. Y cuando aparece en la segunda visión que vamos a leer ahorita en el capítulo 7, ¿verdad? El segundo grupo, la gran muchedumbre, es la iglesia ya triunfante, los que ya salieron de la gran tribulación, los que ya están con el Señor. Esta es la iglesia misma que militó aquí sirviendo al Señor y ahora está con el Señor. Esta es la iglesia universal, los redimidos. Y no tengo ningún problema en decirlo, porque ahorita cuando leamos los últimos versículos del capítulo 7, ese anciano le dice a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y por eso están aquí. ¿Verdad? Todo esto, hermanos, de muy interesante seguir. Bueno, ahora sí, va a decir usted, ¿y cuándo vamos a entrar al capítulo 7? Ahora. Pero esto es rápido, estos no son como los otros temas que he formulado. El capítulo 7 se nos va a ir muy rápido, fíjese bien. Capítulo 7, versos 1 al 3. Releyendo lo que leímos hace rato, ya vimos, ahora es más fácil de entender porque ya lo leímos al principio. Dice Juan: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos vientos son la ira de Dios, como dije. Ya vienen los juicios de destrucción. Recuerde, el 6º sello predijo esto. Esta es la pausa antes de abrir el último sello. Y hay 2 visiones que se nos dice qué va a ocurrir. Entonces, estos ángeles salen para traer esos vientos. Pero, verso 2, vi también a otro ángel, el 5.º ángel, que subió de donde sale el sol, es decir, del este, y tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Este es diferente, trae un sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Tiene algo que decir a los 4 ángeles que están deteniendo el aire de los juicios de Dios. Clamó y les dijo, clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Estos ángeles no salen a destruir porque quieren destruir. Se les dio el mandamiento, se les dio el poder. Como cuando Job fue a presentarse, cuando Satanás fue a presentarse con los hijos de Dios. Dios le dijo a Satanás: ahí está Job, pero guarda su vida. Satanás incluso no tiene el poder para hacer lo que él quiere. Dios ha delegado responsabilidad y hay cosas que Satanás no es permitido hacer. Satanás en un tiempo podía entrar a John y apoderarse de John aunque John no quisiera. Y lo ponía mudo, o lo ponía encorvado, o lo echaba al fuego, o lo ahogaba, o lo dejaba paralítico. Y eso fue un tiempo cuando Cristo vino aquí para mostrar su poder, que la gente viera que Cristo tenía el poder. Pero en ese tiempo Dios le permitió a Satanás entrar a la gente. Recuerda, a varios de ellos echaban espuma, los tiraba al agua, al fuego para quemarse. Hoy no. Hoy Dios no le permite entrar a la fuerza. Hoy sigue Satanás entrando a los corazones de la gente, pero ya no a la fuerza. Hoy entra porque nosotros queremos dejarle entrar. Así como Cristo dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él tampoco entra a la fuerza de nadie. Satanás tampoco puede entrar a la fuerza. Él entra como Cristo, toca la puerta, y si nosotros queremos dejarle entrar, entonces Satanás entra a nosotros. Recuerde lo que Santiago dice, el proceso de cómo funciona el pecado. Nosotros pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Muy bien, entonces aquí este 5.º ángel dice: espérense, no hagan mal todavía. ¿Por qué? Verso 3, diciendo: no hagáis daño en la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto fue lo que dijo el quinto ángel. Los ángeles detienen los vientos de la ira de Dios mientras los escogidos, hermanos, son sellados. Juan no vio a los sellados, pero sí escuchó el número de ellos. ¿Usted cree que esto sigue pasando hasta el día de hoy? Usted vino acá, yo vine para acá hoy. Wilfredo la semana pasada fue a Tallahassee, Becky y yo fuimos a Alabama. ¿De cuántos peligros no nos libraría Dios? ¿De cuántos accidentes no nos libró el Señor hoy? ¿Dios sigue protegiendo a los suyos? Sí. Solo que a veces nosotros somos insensibles, no pensamos en estas cosas. Pensabas que soy un buen conductor, por eso es que yo... Tal vez sí, eres un buen conductor, pero Dios sigue protegiéndonos de tantas cosas que a nuestro alrededor pueden pasar. Y nos da la vida por algo. Versos 4 al 8. Y oí el número de los sellados, ahí está, Juan lo escuchó pero no los vio, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y luego menciona casi todas las tribus. Bueno, en 2 de Timoteo 2:19, un versículo clave que si usted usa Biblia y quiere marcarla, yo le aconsejaría que póngalo ahí bajo como una referencia muy perspicaz, muy atinada. En 2 de Timoteo 2:19, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Dice el versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios no necesita ver el sello. Él los conoce. Los ángeles salieron por orden de Dios, el quinto ángel, para poner el sello en la frente de los escogidos. Seguramente que Dios le dijo, a este y a este. A ese no, a ella tampoco, pero a este sí y a ella sí. Conoce Dios a sus escogidos. Ojalá que Dios nos tenga señalados como este es uno de los míos. Dios nos conoce, dice el versículo, pero también hace una recomendación, el versículo que acabo de leer, verso 19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Queremos ser de Dios? Vamos a apartarnos del pecado. Si queremos ser de aquellos que dicen, Señor, este es mío, este no lo toques. Ella es mía, no la toques tampoco a ella. Tenemos el sello del Señor. El sello es para protegernos y enseñar a quién pertenece. Ya leímos hace rato Gálatas 6:16. El juicio que Dios trajo sobre Jerusalén en el Antiguo Testamento fue muy parecido. Si quiere leer rápidamente, hay un hermano que anteriormente he hablado de él, es un joven que fue un alumno también de mi esposa cuando estudiaba en la high school. Se llama Caleb George. Y él escribió un libro de Apocalipsis, como un tipo de comentario, es un joven. Y Oscar, ahora que estábamos visitando Alabama, mi hijo dijo, te voy a pasar el libro, y me lo mandó. Si alguien lo quiere, se lo puedo mandar. Lo he estado checando, más que nada lo que hace es comparar como mucho el libro de Ezequiel y Daniel con Apocalipsis, pero sirve. Me lo mandó en PDF, si alguien lo quiere me dice al rato cuando terminemos, yo se lo envío, no es más que, no me cuesta nada mandarlo por WhatsApp, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 9, versículos 1 al 6, dice la palabra del Señor. Este fue un juicio, de Ezequiel, no es lo mismo de Apocalipsis. Este fue un juicio que Dios emitió en el Antiguo Testamento contra el pueblo de Jerusalén, su propio pueblo. Pero mire la similitud. Dice el capítulo 9,
capítulo 9 de Ezequiel, versos 1 al 6, clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones, acá eran 6 varones, venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Uno de ellos, yo creo que iba a redactar, iba a escribir lo que iba a pasar. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Imagino que está hablando del arca del pacto. Se elevó arriba de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó a Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, escuche esto, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Ahí está el sello. Vea primeramente a ponerles en su mente esto, en su frente. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Un juicio en particular sobre Jerusalén. Pero ve la similitud con lo que está pasando en Apocalipsis. Vas a empezar aquí, no vas a perdonar a ninguno, de no tengas misericordia, porque ya están escogidos, están sellados los que me pertenecen a mí. Bueno, ¿por qué para mí me parece tan interesante este versículo? Porque aquí vemos 2 cosas: la gracia de Dios para los suyos y la justicia para los que no son suyos. Y en su gracia, los que son suyos son siempre protegidos, y los que no serán llevados a la justicia. Se oyeron los audios el viernes. Terminé con una historia de una madre yendo ante Napoleón y pidiéndole misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: no, señora, es la segunda vez que él hace esto. Y la madre dijo, y la justicia me demanda la muerte para su hijo. Y la madre, llorando, le decía: es que yo no le pido justicia, estoy clamando por misericordia. Y dijo Napoleón: pues él no merece misericordia. La madre le dijo: por eso es misericordia, porque nadie la merecemos. Por eso le pido clemencia y misericordia. Y Napoleón dijo: te daré clemencia y misericordia, y le perdonó la vida a ese hijo. Es que eso es misericordia. Y Dios no tiene misericordia cuando ejecuta juicios sobre aquellos que no le han obedecido. Por eso, hermanos, apartémonos de toda maldad, para que la misericordia de Dios nos halle y nos proteja. Y ay de aquel que no tenga el sello de Dios. Por eso para mí este versículo es muy importante, hermanos, porque enseña esos 2 lados de parte de nuestro Dios. Debieran de prepararnos para cuando el Señor venga. Ya casi para concluir, hermanos, me falta la gran multitud, la siguiente visión del capítulo 7. Vamos a Apocalipsis otra vez. También es muy rápida. Apocalipsis capítulo 7. Entonces, en este interludio o pausa se manifiestan 2 visiones antes del 7º sello. Ya vimos la primera. Ahora, versículo 9 al 17. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 7. Después de esto, dice Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice el versículo 9. A Juan se le permite ver el otro lado de el conflicto. Puede ver el gozo y la pureza ahora, de quienes ahora tienen ropas blancas, dice el versículo, hermanos, que acabamos de leer, el versículo 9. Estas personas ahora están vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. El hecho de que estén ya con ropas blancas significa que ya han sido emblanquecidos, que ya han triunfado, que ya no están en la tierra. Esta es la visión transportada de la tierra. Los que sufrieron ahora han sido transportados al cielo. Obviamente murieron, quizá por la misma tribulación, por los juicios que Dios emitió, porque llegó el tiempo de morir, pero ahora están, habiendo vencido, están con ropas blancas. Verso 10. Dice la Escritura, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, este grupo descrito como un grupo enorme, una gran multitud que nadie puede contar, está alabando a Dios con alegría. El propósito de las palmas, los judíos, por ejemplo, hermanos, cada vez que tenían un motivo de gozo, manifestaban con palmeras, hermanos. ¿Recuerda cuando Jesucristo entra a Jerusalén? La gente sale tirando palmas a su alrededor diciendo, Hosana, el que viene en el nombre de David. También recuerda, hermanos, la fiesta de los tabernáculos. Se celebraba con aquellos pequeños tienditas que hacían fuera de su casa o en el campo y las ponían, hermanos, con techos de palmeras. Los romanos también en el tiempo de Cristo usaban mucho la palmera, hermanos, como una representación de triunfo, de alegría. Por eso vemos aquí a este grupo en el cielo dando gracias a Dios y diciendo, como leímos en el versículo 10, esta gente decía, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Yo creo que esas palabras van a salir de nosotros si llegamos al cielo. Es que llegar al cielo representa, hermanos, haber triunfado finalmente sobre todo obstáculo aquí en la tierra. Y un día de todo corazón va a salir de mi corazón eso, Señor, a usted le pertenece la salvación, la honra y la gloria. ¿A quién más? ¿A quién más? Versos 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Qué lindo, hermanos. Diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Una de las más grandes impresiones que yo tuve cuando vine a Estados Unidos fue mi primera vez cuando vine a Alabama y escuché cantar a los hermanos americanos en una iglesia grande. Yo estaba así como que no lo podía creer, porque los americanos cuando se juntan, ¿verdad? Y saben ellos muy bien las notas y todo eso. Se oye tan bonito los cantos. Si un día quiero ir, vayan a South Bambi, hermanos, allá. Bueno, aquí también, pero como aquí son pocos y a veces nos acompañan también. Pero en South Bambi, ahí en Orlando, está una iglesia de los americanos. Vaya solamente, bueno, a oír la palabra, pero a escuchar los himnos también. Especialmente cuando hay una serie. Hasta se le eriza a uno la piel, hermanos. Eso es el hombre. ¿Se imaginan los ángeles, hermanos, adorando a Dios? Yo creo que nosotros, nuestra voz se va a perfeccionar mucho más que lo que tenemos ahora. Cantando ese cántico nuevo al Señor, hermanos. Va a ser una cosa gloriosa. Algo, hermanos, sin igual, que no tiene comparación, hermanos, absoluta en esta tierra. Versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son
los que han salido de la gran tribulación, los que viste al principio, los que estaban en la tierra, los que fueron sellados, los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es lo que explica, hermanos, quiénes son estos que están vestidos aquí. No hay problema, hermanos, y no hay palabras para describir cuando dice, estos son los que han vencido y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Yo le pregunto a usted, mi amigo, visitante, ¿y usted su ropa no ha sido lavada en la sangre del Cordero? ¿Usted no cree en el Cordero que tiene poder para salvarle? Él es el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué vamos a hacer? Dice el Apocalipsis 22:14, en el último capítulo de este libro, dice el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si usted no lava sus ropas en la sangre del Cordero, ni comerá del árbol de la vida, ni podrá entrar por las puertas de esa ciudad que Dios ha preparado. La ciudad de Dios, la ciudad de luz. Usted debe obedecer los mandamientos de Cristo. Esa es la prevención que Cristo hizo en una ocasión a sus discípulos. Cuando habló de la destrucción de Jerusalén, les dijo, cuando vean esto, corran, huyan, salgan de aquí. Hubo quienes le hicieron caso y salvaron su vida. Y los que no hicieron caso, obviamente, quedaron atrapados en la ciudad de Jerusalén hasta que murieron por los romanos. Finalmente, versículos 15 al 17 del capítulo 7, dice, por esto están delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están aquí, delante del trono de Dios. Tienen derecho a estar acá. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía David. Esto es el fin de los redimidos. Y la visión en el interludio le dice a los discípulos, sí, espera. Se va a abrir el séptimo sello. Ya el sexto te digo que viene todos esos juicios de parte de Dios. Solo que espérense un ratito. Está asegurada la salvación para los que temen a Dios. Este es el mensaje del capítulo 7. Esperemos, hermanos, que también el Señor nos ayude a nosotros. Y ahora el séptimo sello está por abrirse. Pero como conclusión, permítame decir algo que le da importancia a todo esto que estamos leyendo. No solamente el apóstol Juan, pero Juan sobre todo, quizá muchos más en el tiempo de Juan. Pero Juan en sus últimos, podemos decir, 30 o 40 años de su vida, él vio muchos cambios en su vida, para los judíos, en Roma, para los romanos. Hubo muchos cambios fuertes. Nosotros también estamos siendo testigos de eso. En la sociedad, los cambios que están habiendo. Y esos cambios podían levantar la pregunta si en realidad Dios está en control. Que es lo que mucha gente comienza a dudar. Pues no, que Dios está controlando todo. Mira lo que pasa. Mira las leyes.
Cristo dijo en Mateo 28, del versículo 18, que Él tiene toda la autoridad. ¿Dónde está esa autoridad? Y en tiempo de Juan, alguien podía también preguntarle, ¿dónde está el control de Dios? ¿Qué es lo que había visto Juan? Bueno, para Roma había sufrido mucho de unos terremotos que se recuerdan y que están escritos en la historia incluso secular del año 60, que destruyeron muchas partes en la entidad romana. También el poderoso ejército romano en el año 62 después de Cristo sufrió una fuerte y vergonzosa derrota en el oriente por medio de los partos. Si había un ejército, hermanos, que Roma temía, aún siendo poderosa, eran los partos. Los partos nunca fueron vencidos por los romanos. Es como hoy en día, si hay un ejército a quien Estados Unidos le teme, no es Rusia, ni es Corea, ni es Irán, son los chinos. Y los chinos hoy se han levantado con gran poder. La historia dice que los orientales siempre han sido un gran enemigo para este país. No sé si Dios los habrá escogido como instrumento de juicio contra este país. Pero los partos nunca fueron gobernados por los romanos. Y en una ocasión, aun siendo un país muy pequeño y en desventaja numérica y militar, le propiciaron una fuerte derrota a los romanos en las partes orientales. Esto ocurrió en el año 62. Después se acercó la persecución de los cristianos que siguió al incendio de Roma en julio del año 64. Este incendio fue propiciado obviamente por Nerón, el emperador que acusó a los cristianos de incendiar a Roma. La guerra, después de 4 años de Roma contra los judíos, que terminó en el año 70, donde finalmente Jerusalén fue destruido. Juan fue testigo de todos estos eventos. La vida estaba cambiando demasiado. El suicidio de Nerón en el año 68 y el caos político. Cuando Nerón se suicida, se quita la vida, los siguientes 4 años Roma fue un caos político. Como lo que estamos viendo aquí con el señor Trump y todo esto, que todavía, a pesar de todos los cargos que hay, está luchando por llegar a la presidencia. Roma en 2 años vio 4 emperadores. Llegaba uno y lo asesinaban. Duraba 2 o 3 meses. Llegaba otro y lo asesinaban. Se volvió un caos. Vaya usted a saber qué ocurrirá de aquí en adelante, las siguientes elecciones en este país, con el tipo de política que hoy en día tenemos. Finalmente, la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, que destruyó la lujosa bahía en Nápoles. Todo esto fueron vaticinios de que algo se cernía sobre Roma, ¿verdad? Y luego vienen las profecías que Juan recibe. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? No solamente para los cristianos, sino aún para Juan como escritor. Diciendo, Juan, tenga paciencia. Dios sigue en control de todo. A pesar de los eventos que ocurren, a pesar de lo que estás viendo y lo que vas a ver, dile a mi pueblo que tenga paciencia, que los sellados serán protegidos, van a morir, pero que acá está el lugar que tanto desean. Hermanos, ¿qué nos espera este futuro a nosotros? Yo no sé. No se mira nada bueno, ¿verdad? Quizá este tipo de lecciones deben estar más cercas a nuestro corazón que lo que antes pensábamos que eran. Y que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a quedarnos con paciencia esperando en el Señor. Gracias por su atención, que Dios les bendiga. El próximo domingo, si el Señor nos permite, hablaremos del 7º sello finalmente. ¿Por qué se hizo una pausa? Lea el capítulo 8, versos 1 y 2, con eso terminamos. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios,
y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Por qué el silencio? Como media hora antes de lo que se va a destapar. Sofonías dice que el silencio significa algo importante que Dios va a decir. ¿Será que esto era así? Lo veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga.